En este video vamos a ver qué trae esta nueva actualización de lo que es Elementor en sus dos versiones. De antemano le informo que en el caso de la versión Pro vienen lo que son actualizaciones de seguridad. Así que les recomiendo que vean este video porque voy a mostrar el paso a paso a seguir. Vamos a ver cuáles son esas correcciones de seguridad que vienen dentro de Elementor y por la razón de que es una actualización de seguridad, le voy a explicar en el transcurso del video cómo usted va a poder obtener esta nueva actualización. Así que vamos de una vez con este proceso. Vamos a irnos a lo que es el área de plugin. Y dentro del área de plugin aquí nos informa de que tenemos dos actualizaciones disponibles, tanto en lo que es la versión gratuita de Elementor como en su versión Pro. En el caso de la versión gratis, si nos vamos al área de detalle y nos dirigimos a registros y cambios, aquí no vamos a tener muchas novedades porque parece algún conflicto, una incompatibilidad con lo que es el área de key de importación. Esa es lo único que viene en esta parte de lo que es el caso de la versión gratuita. Así que, como siempre, mi recomendación es que antes de actualizar, muchachos, vamos a hacer copia de seguridad. Y más si usted está trabajando en un proyecto de un cliente o en su propio proyecto, siempre es bueno cada cierto tiempo hacer copia de seguridad porque a veces una actualización puede hacer que traiga a otro conflicto que todavía no se ha detectado. Entonces, para evitar esos inconvenientes y esos dolores de cabeza que nos pueden dar cuando un proyecto se nos daña, vamos a hacer copia de seguridad. Existen diferentes plugins. En el canal he mostrado una gran variedad de plugins y también en el caso de WordPress, en el área de herramienta hay una opción que dice importar y exportar, que la pueden utilizar para lo que es la copia de seguridad. Así que en este caso yo voy a actualizar porque este simplemente es una instalación de prueba. Vamos a esperar a que termine y ahí ya ha terminado el proceso de actualización. En el caso de la versión Pro vamos a irnos a esta área de aquí porque aquí es donde nos va a mostrar todos los cambios que trae esta nueva actualización. Como pueden ver, de todos los cambios, se podría decir que el 90% es relacionado a la seguridad. Y vamos a ver qué es lo que ha sucedido. Déjenme traducir esta parte para que así lo podamos entender mucho mejor. Ya aquí tenemos que uno de los cambios es en el área de ajuste y es relacionado con aumentar la cantidad de elementos permitidos en la asociación de etiquetas dinámicas. Así que ese es uno de los inconvenientes, parece que existía en la versión Pro, que ya fue sugerido. Y aquí ya comenzamos con la corrección de seguridad. En este caso estamos hablando del widget global que tenía un problema a nivel de código con la seguridad, que según ellos ya en esta versión fue solucionado. Al igual que en el caso del widget de Lottie, que es aquellas widget que te permite agregar imágenes animadas que se vayan en movimiento con efecto de movimiento. Y esta actualización sí la veo muy importante a nivel de seguridad y es relacionada con la configuración de la administración. Otra de los cambios que trae esta nueva actualización es una corrección a nivel de navegación, accesibilidad en la ventana emergente. Provocaba un desplazamiento involuntario de la página cuando se activaba. Aparentemente, ustedes saben que en la ventana emergente, los famosos pop-up, uno puede ubicar cómo va a salir la página. Si la queremos centralizada, a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, la podemos configurar de esa manera. Aparentemente, cuando se configuraba de una forma y aparecía, por lo que puedo entender es que se movía a otros lados. Aquí, si nos vamos a esta opción, nos va a llevar a lo que es GitHub y desde aquí podemos tener mucho más detalle relacionado a ese inconveniente que existía, que ya fue solucionado en esta versión, según lo que nos explican. Otro de los cambios también que existe es a nivel de con lo que es el campo de personalización
lo que es la versión de la opción de etiqueta de navegación, de etiqueta dinámica, perdón, con lo relacionado a la condición de visualización para lo que es Elementor. Aparentemente existía algún inconveniente con esa etiqueta y en esta versión ha sido solucionada. Así que, muchachos, como siempre, en este caso mayormente recomiendo que se actualice porque estamos hablando de correcciones de seguridad. Ustedes saben lo peligroso que es eso, tener ese tipo de problemas de seguridad, porque a través de ello podemos o nos pueden dañar nuestra página, entre otras cosas. Así que vamos a actualizar en este caso para aquellas personas que van a instalar la actualización que se le va a facilitar, porque como les dije al principio, como es un asunto de seguridad, no quiero que ninguno de ustedes, por no tener los recursos para tener la licencia, no puedan actualizar, y para ello le vamos a facilitar lo que es esta nueva actualización, la 3.27.1. En este caso yo les voy a mostrar el proceso que ustedes van a seguir, porque si no tienen la licencia no van a poder hacer una actualización automática, como es lo recomendable. En este caso, lo que usted va a hacer, si tiene una versión anterior o si no tiene ninguna versión, el primer paso que les voy a mostrar solamente aplica para los que tienen una versión anterior, como por ejemplo la 3.27.0. Lo primero que vamos a hacer es hacer la copia de seguridad que le hablé al principio, y después que ya tenga su copia de seguridad, usted le va a venir aquí y le va a dar a desinstalar. No se preocupe porque no va a afectar nada de lo que usted ha creado con lo que es la versión Pro de Elementor. Vamos a darle ahora sí a borrar. Ahí la borramos, y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a instalar la nueva actualización. Subir archivos, seleccionar. Usted se va a ir a la carpeta de descarga dentro de su página web, porque el link que se lo va a facilitar cuando usted lo descargue lo va a llevar directamente a esa página. Selecciono el archivo, que en este caso Elementor en su versión 3.27.1. Le doy a abrir y aquí simplemente le vamos a dar a instalar. Ya de aquí en adelante WordPress se encarga de lo que es la instalación. Ya aquí lo ha instalado y simplemente lo que vamos a hacer es activarlo. Y ya con eso tenemos actualizado al 100% nuestra versión de tanto lo que es la versión gratis de Elementor como la versión Pro. Ahora, la pregunta que muchos se hacen en este momento es cómo voy a adquirir esta nueva actualización. Es muy sencillo. Usted simplemente se va a ir directamente a mi página web. Si usted no sabe la dirección de mi página web, dentro del canal, en cada una de estos videos, si usted se va a la descripción del video, vamos a esperar a que cargue y se va aquí. En esta parte de aquí donde dice página web, usted simplemente le va a dar un clic y ahí lo va a llevar directamente a mi página web, Edwin Cepeda Web. En esta página va a haber un artículo hablando sobre esta nueva actualización, y dentro del contenido usted va a conseguir un link de descarga muy parecido a este que le voy a mostrar ahora. Muy parecido a este, el cual usted simplemente le va a dar un clic, lo va a llevar a la área de descarga y desde ahí va a descargar el archivo, y como le mostré anteriormente, va a hacer los pasos que vimos anteriormente. El proceso de desinstalar si tiene la versión vieja para instalar la versión nueva. Es muy sencillo el paso a paso a seguir para lo que es la actualización. Es lo único que tienen que hacer. Es un proceso fácil para descargar los archivos. Simplemente usted va a mi página web y desde ahí va a encontrar el artículo relacionado a este tema de esta nueva actualización, y dentro del artículo ahí usted va a encontrar el archivo para que lo pueda utilizar. Lo único que le pedimos es que sigan apoyando el contenido. Si usted no está suscrito, suscríbase, active la campanita y compartan este contenido del día de hoy, porque sé que muchas personas pueden estar pasando por esta situación y me gustaría que tuvieran esta nueva actualización para que no le traiga problemas a futuro con lo que es la seguridad de su página web. Así que voy a dejar el video hasta aquí, muchachos. Como siempre, pregunta o duda, comentario, sugerencia, me la dejan en la caja de comentarios. Y agradecerle a toda aquella persona que está suscribiéndose al canal. Ya estamos muy, pero muy cerca de la meta de los 1000 suscriptores.
Como pueden ver, ya tenemos 926 suscriptores. Y vuelvo y repito, si usted todavía no está suscrito, es lo único que le pedimos para seguir ofreciendo este tipo de contenido completamente gratis. Así que por el día de hoy me voy a pedir de todos ustedes, muchachos, y nos veremos ya en un próximo video.